Muchas gracias, licenciado. Tiene usted el uso de la palabra conforme al formato, hasta por 5 minutos. Bienvenido al Senado, adelante. Bueno, buenas tardes a senadoras y senadores. 5 minutos son 5 horas para mí, porque no tengo la experiencia de mis compañeros, ni la historia de mis compañeros. Soy una persona sencilla que siempre ha trabajado para el Poder Judicial Federal. Y pues vengo a proponerme ante ustedes. Nunca he sido político, nunca he pertenecido a ningún partido político, nunca he tenido un cargo político, o sea, entonces, bajo esa premisa, pues, parte de mi propuesta de ser candidato a esta Comisión de Derechos Humanos. El Estado, para que tenga éxito, siempre se ha visto que debe recabar 3 elementos que son un desarrollo económico, una justicia social y una política democrática. Y en este caso la justicia social debe estar y debe amparar lo que es el Estado de Derecho. Estado de Derecho que no impera en nuestro país. Las instituciones han sido rebasadas por la comisión de delitos, por las injusticias, y entonces el papel de los derechos humanos es hoy más importante que nunca. Las autoridades jurisdiccionales también han sido rebasadas a veces por la delincuencia. Las reformas a los juicios, por ejemplo, en moralidad, han marcado hoy un paradigma nuevo, pero no se ha entendido totalmente. Entonces el delincuente sigue en las calles, el Ministerio Público Federal no acusa como debe acusar, y no ha habido todavía una preparación idónea. Entonces, todavía hay en el Poder Judicial no una preparación adecuada para atender totalmente a la comisión de delitos. Es aquí, pues, donde el comisionado también de Derechos Humanos debe vigilar esa actuación judicial, ¿verdad? Los rubros bajo los cuales debe de imperar o debe actuar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues todo el mundo lo conoce, no ocupan de tecnicismo. Sigue habiendo desapariciones forzadas, sigue habiendo violencia contra las mujeres, sigue creciendo los feminicidios, hay todavía discriminación, sigue la violencia. Entonces tiene mucho que hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo vengo de un estado que es Nayarit, donde se vulneraron derechos fundamentales a todo lo que va por un fiscal nefasto que tuvimos, y nadie estaba a salvo de la actuación de esta persona. Hubo desapariciones forzadas, hubo homicidios, quitaron tierras, hubo violación a mujeres, violaciones a los derechos de las mujeres, y del presidente estatal de Derechos Humanos parecía que no existía. Yo pienso que hasta la fecha no existe. Me tocaron balaceras en Nayarit, muchas balaceras también, así como dijo la compañera hace rato sobre los retenes que hacen los delincuentes. A mí me tocaron también varias balaceras. Entonces, el Estado es un Estado fallido que tiene que encontrar una medida en las instituciones y que desgraciadamente no se ha atendido. Y en este aspecto el comisionado de Derechos Humanos es un parteaguas para ello. Hay un nuevo gobierno, la Cuarta Transformación. Todo el mundo espera de la Cuarta Transformación que se arreglen las cosas, pero y luego si falla la Cuarta Transformación o pasa algo, luego aquí el comisionado no va a atacar a la Cuarta Transformación, no va a mandar recomendaciones. Tiene que haber una total independencia e imparcialidad del comisionado con el nuevo gobierno. Entonces, eso es lo que se ofrece de mi parte, sobre todo, objetividad, imparcialidad, independencia. Pues, ¿qué más le puedo decir? Es todo, para no alargar más el tiempo. Así lo dejo. Muchas gracias, licenciado. Las preguntas que hacen las organizaciones a los candidatos es la siguiente. ¿Cuáles son los principales elementos del tipo penal del delito de tortura? Si lo sabe, por favor mencionarlos.
Y ¿puede la comisión promover acciones en favor de los periodistas en los ayuntamientos para la incorporación de normas, bandos de policía, reglamentos y circulares? Perdón. Por su respuesta. Estaba muy larga. ¿Me lo ¿Puede puede la comisión Ujú. promover acciones en favor de los periodistas a nivel de ayuntamientos, en los instrumentos que los ayuntamientos emiten, bandos, normas, reglamentos, circulares? Tiene hasta 4 minutos máximo para responder. Muchas gracias, licenciado. Bueno, en cuanto a los elementos de tipo penal respecto a la tortura, quizás no los tengo muy claros, pero aquí necesariamente tiene que haber una afectación a los derechos de una persona, es decir, debe haber un sujeto pasivo que resiente el daño en su integridad, tanto física como psicológica, y que se haga la denuncia respectiva, pues. En relación a lo otro a favor de los periodistas, pues los periodistas tienen derechos. Entonces existe una ley y donde hay derechos fundamentales debe actuar el comisionado de derechos humanos. No veo por qué no debiera haber recomendaciones en ese sentido, no solo en normas sobre ayuntamientos, sino en general. Cualquier tipo de norma federal o estatal o municipal que viole derechos fundamentales debe ser observados por el comisionado, independientemente que se venga abajo por una acción de inconstitucionalidad en la Corte o tratado por el Poder Judicial. El comisionado tendría que tener conocimiento de la ley y hacer la recomendación respectiva en relación a ello, independientemente de la existencia de los órganos jurisdiccionales. Gracias. Senadoras, por favor. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción y fraude o No. fraude? Por sus respuestas, gracias. En requisitos, licenciado, ¿cuenta con independencia política partidista? Sí, ¿Cuenta con independencia religiosa? sí, claro. En probidad. En caso de ser electo titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí, ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? no, ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? no, ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? no. Muchas gracias. Bien, en cuanto a su experiencia, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Desde luego. ¿Ha trabajado con víctimas de violencia a derechos humanos? No, ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, academia, colectivos, entre otros? sí, ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? sí, ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? pues Aportaciones. nada más, no sé si se valgan algunas sentencias proyectos de sentencia que he desarrollado, donde se han aplicado algunos tratados internacionales. Bien. Desde su perspectiva, ¿qué papel juega la sociedad civil
Desde su perspectiva, ¿qué papel juega la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos? Pues deberías... Que nos platique un poco sobre su experiencia en la defensa de los derechos humanos, por favor. ¿Cómo ha sido su actuar en cuanto a la elaboración de proyectos para la defensa de los derechos humanos de las mujeres? Ah, ok. Muy simple, explíqueme el término igualdad. De no ser así, licenciado, tiene usted máximo 4 minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas y para cerrar su intervención, agradeciendo su presencia. Gracias. Respecto de lo que dice la senadora, la sociedad, el papel de la sociedad civil en cuanto a derechos humanos es fundamental. Primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe de publicitar todo lo que se pueda y acercarse a la gente que no conozca sobre derechos humanos. A lo mejor aquí en México es una ciudad avanzada, es una ciudad con gran sistema de comunicación, pero allá en los lugares, por ejemplo, de donde yo vengo, como Nayarit o otros estados similares, hay gente en los pueblos que no saben qué son sus derechos y que muchas veces el presidente de Derechos Humanos estatal ni siquiera se acuerda de que hay municipios por ahí alrededor, se la pasa nada más en el municipio principal. Entonces yo pienso que una labor de derechos humanos también deberá de ir itinerantemente a visitar regiones alejadas de las capitales, a dotar de información a la sociedad, para que la sociedad pueda defenderse y acercarse también a que aprendan a qué instancia acercarse para la defensa de sus derechos humanos. En relación a la experiencia en defensa de derechos humanos, tiene relación también con la otra pregunta que me hicieron de un caso sobre mujeres. He desarrollado varios proyectos para el Poder Judicial de la Federación cuando he estado de secretario de tribunal. Casi toda mi vida laboral he sido secretario de Tribunal Unitario, Tribunal de Apelación a nivel federal. Tenemos la obligación de aplicar tratados internacionales cuando está la Constitución amparando muchos de ellos, pero hay otros que pueden utilizarse, pues nos maneja ya la Constitución que tienen que aplicarse por una protección más amplia. En este caso, me acuerdo yo de una sentencia, un proyecto de sentencia, yo no soy el titular del tribunal para decir que emití la sentencia, pero sí un proyecto de sentencia que le presenté a mi entonces titular, una magistrada, era respecto de una mujer que estaba en un centro de reclusión federal. Ella acababa de tener, bueno, no acaba de tener, tenía una niña menor de edad y entonces solicitó que la niña asistiera al penal federal a convivir con la mamá. El penal federal se lo negó y le dijo que no podía porque no había un lugar adecuado para que los niños estuvieran con la mamá. Sin embargo, la ley en ese entonces relativo a los penales decía que tenía la obligación, o tiene la obligación todavía, los penales federales de tener un lugar para que los niños convivan con sus mamás. Entonces, lo que ella pretendía, pues, era que ella fuera trasladada de un penal federal a un penal local. Pero el penal local era un penal, pues dicen que en aquel tiempo, yo creo que todavía era el más peligroso del mundo, el penal Venustiano Carranza de Tepic Nayarit. Entonces decía la institución del Carranza que no podía tener ahí al menor. Sin embargo, ya ahí convivían menores y ya había mujeres ahí con los niños, ya había casos, pues. Entonces era una negativa que ellos daban excusándose en la peligrosidad, pero nunca había sucedido un evento de que se privara de la vida a un menor que sea tratado o cuidado por la mamá.
Entonces, como no había un margen de aplicar alguna ley federal en ese aspecto, se aplicó un tratado internacional donde se debía de ver y vigilar el interés superior del menor y se obligó al penal federal que trasladara a la mujer al Carranza. Así fue mi propuesta para que entendiera su bebé y así se hizo. Ese es uno de los casos de mi experiencia judicial, entre otros. También por ahí un proyecto de resolución en materia ambiental que también un juez sacó un criterio de que es una norma penal en blanco y estaban saliendo todas las personas libres por ese delito. Entonces yo hice la propuesta de que si era un sistema, de que si había un tratado internacional para ello y se salvó. Eso sería. Muchas gracias por su presencia, licenciado Hugo René Toriz Alcaraz, muy amable, gracias por Gracias estar a ustedes. aquí. Buenas Le doy tardes. en el Senado de la República.